Buen día, hermano, que el Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición, por la bondad que Él tiene con nosotros. Amén. Que nos da la oportunidad esta mañana de estar en su casa para poder adorar y exaltar su nombre y también para poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 19. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Cuando lo tenga puede darme un amén para saber que ya estamos preparados. Amén. Leo la palabra del Señor en esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? Otra vez diga, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hagamos una oración así como estamos, Padre, en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, es verdad, y tu palabra, Señor, viene a edificarnos, viene, Señor Jesús, a confrontarnos, a desafiarnos, a ayudarnos, Señor. Y te pedimos que en esta mañana la misma nos ayude, Dios del cielo, porque necesitamos de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, esperamos que tú nos hables. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu voz. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por estar de pie. Yo le he titulado a este mensaje 1 de 10. Repita conmigo: 1 de 10. Y creo que usted ya al leer este pasaje, usted ya le ha hallado sentido a este tema, ¿verdad? Si usted por ahí vio la publicación del tema de hoy, dijo: ¿qué van a hablar de dinero? ¿Qué? 1 de 10. No. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, acerca de lo que el pecado puede causar en nuestra vida. Amén. Amén. Y mira que en este pasaje encontramos una enfermedad que se llama lepra, que es la enfermedad de la cual es sanada, o son sanados los 10 leprosos. Y esta enfermedad, hermanos, era una enfermedad infecciosa, crónica en la piel, o sea que no se podía ocultar. Nadie podía andar con lepra sin que se dieran cuenta. No, era algo muy obvio, muy vistoso, visible a través de úlceras, a través de llagas, a través de muchas cosas que también traían una debilidad en la persona. La lepra era una de las enfermedades, por decir, la enfermedad más temida del mundo antiguo, porque la lepra tenía un simbolismo de pecado. El que tenía lepra, porque era pecador. Y desde el Antiguo Testamento hay varios castigos o varias formas de que las personas se aislaran de las personas que tenían esta enfermedad.
al leproso se le consideraba como una persona impura, como una persona rebelde y repugnante. ¿Se imagina? Si alguien tenía lepra, definitivamente no podía vivir o estar con la sociedad. Y se creía que esto era un castigo, que era el resultado de un terrible pecado en la persona. Él tuvo lepra o él tiene lepra porque de plano es un pecador empedernido que saber qué hizo, o su familia saber qué hizo, y por eso tiene lepra. Y bajo la ley, hermanos, los leprosos tenían que vivir fuera de los límites de la ciudad. O sea, había un lugar donde, si podríamos ponerle el nombre, la residencial de los leprosos, o la colonia de los leprosos, la comunidad de los leprosos, pero ellos estaban fuera, no podían estar donde estaban los demás. Y eso era parte de una ley judía. Y estaban resignados a vivir toda su vida marginados, discriminados, rechazados. ¿Por qué? Bueno, porque como lo mencioné a un inicio, la lepra era un simbolismo de pecado. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, porque vamos a hablar de 1 de 10 que volvieron a dar gracias a Dios, que habían sido sanados de la lepra. Había ocurrido un milagro, porque eso fue un milagro. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana, ya que les he comentado algo acerca de lo que es la lepra, ver la similitud entre el pecado que tiene la lepra y el pecado, que es aplicable y que nos debe llamar la atención en esta mañana para examinarnos, examinar nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ya los miro muy serios. Número 1 es que una similitud que hay entre el pecado y podemos ver entre esta enfermedad, hermanos, es que esta enfermedad se desarrolla lenta y paulatinamente. Y sabe, el pecado entra lento y paulatinamente en nuestra vida. Si usted sabe que está haciendo algo malo, dice, no, solo un poquito, no pasó nada. Al otro día, otro poquito más de ese poquito que... Y así poco a poco, cuando usted se da cuenta, ya está envuelto en pecado. Otro ejemplo. Estoy orando, voy a ir a, pongamos ejemplo, voy a ir a los martes de oración. Voy a comprometerme y a orar. Voy a dedicar ese día para orar al Señor. Voy. 4 martes tiene un mes, y si hay otro que trae 5, pero bueno, digamos que es 4. Usted viene el primero, viene el segundo, viene el tercero y viene el cuarto. Gloria al Señor. Pude un mes. Voy por el segundo mes, excelente. Luego el tercer mes, usted dice, no voy a ir hoy. Está lloviendo, va a llover. Por ahí dicen que va a llover, entonces mejor no voy. Luego usted viene el siguiente, y luego el siguiente, que sería el cuarto, usted dice, no tengo ganas, estoy cansado, ya faltó 2. Y no porque se trate de faltar, sino es lo que lentamente y paulatinamente nosotros nos vamos alejando del Señor. Si hay algo que lo va alejando de Dios, hermano, si hay algo que lo aleja de Dios, déjeme decirle, eso no es bueno. Todo lo que te aleje de Dios no es bueno. ¿Cuántos están conmigo? Esta enfermedad de forma paulatina. No es de que él empezaba con la lepra y de una vez ya estaba todo lleno de lepra. No, es una enfermedad que va aumentando de forma sigilosa. Y es que así es el pecado, hermano. Se puede meter por un mensajito,
se puede meter, hermano, por unos 3, 4 segundos. Y esos 4 segundos se pueden convertir, hermanos, en una hora, en un día y en una vida llena de pecado. Entonces, esta enfermedad nos enseña que también el pecado es así. Pero pastor, ¿por qué está hablando de pecados y los leprosos? ¿Qué tienen que ver con eso? Bueno, estamos hablando de la enfermedad y lo que produce una enfermedad. Ellos estaban discriminados, ellos estaban rechazados. ¿Por qué? Por la enfermedad. Porque se creía que era resultado del pecado tanto de ellos o de sus padres o de sus generaciones. Otra característica, la segunda de esta enfermedad es que desfigura a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si le empiezan a salir las llagas, las úlceras en toda su cara, ya no es su rostro que él desea mostrar o que él, con el rostro que él nació, porque empieza a desfigurarse. Y sabe, el pecado hace lo mismo. Desfigura a la persona, desfigura la identidad que Dios nos ha dado. En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, el Señor, su palabra dice que Él creó al hombre a su imagen. ¿Y qué? Y semejanza. Somos creación de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Libres de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Libres de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado desfigura nuestra identidad, desfigura nuestra vida. ¿Y es que eso hace el pecado? Si lo hace en los leprosos, la persona que tiene lepra o que ha tenido lepra, ¿qué pasa? Su condición es una condición desfigurada. No puede estar quizás en manos, en pies, en el cuerpo y en el lugar más visible, que es en el rostro. Pero eso lo hace el pecado. Pero esta mañana, hermanos, vamos a ser libres de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? La tercera característica que yo veo en relación de la enfermedad y del pecado es, hermanos, que nos hace, la enfermedad lo hace insensible. Bueno, ¿cómo es eso? Insensible. La persona, y hablo de la enfermedad, empieza a perder la sensibilidad. Ya no siente. Por las llagas, por las úlceras, por todo lo que le ha provocado, ya no siente. Imagínense, el umbral del dolor ha de ser muy alto, porque ya tanto dolor que ha tenido, tanto dolor que tiene a causa de las llagas, a causa de esa enfermedad, lo hace insensible. Y sabe, eso hace el pecado en la persona. Nos hace insensibles. Repita conmigo, insensible. Ven su vida, ven su hogar y ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque el pecado nos vuelve insensibles. El pecado, al igual que la lepra, hermanos, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir dolor que le puede producir el sufrimiento. Cuando se da cuenta, su matrimonio está roto. Cuando se da cuenta, su vida está hundida en el pecado. Cuando se da cuenta, ¿pero por qué? Porque no hay sensibilidad. El pecado nos hace insensibles. Ciega, nubla nuestra mirada a las cosas que nosotros sabemos que están mal, pero ya no las miramos mal. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace insensibles.
qué pasa cuando se da cuenta? El matrimonio se destruyó. ¿Por qué? Porque no fui sensible, porque el pecado nubló mi vista. Mis hijos se perdieron. Perdí el trabajo, perdí esto. ¿Por qué? Porque todo fue provocado por la insensibilidad del pecado que había en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice? Que se escuche. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos, otra vez leamos esa parte. Despojémonos y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, el pecado, si usted carga con el pecado, usted no puede alabar al Señor así. Y esto que no está pesado, el que tengo aquí, es difícil. Si usted quiere alabar al Señor, usted quiere correr, no puede correr. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, subite, el pecado, hermano, el pecado, el peso del pecado no te deja avanzar, te hace insensible. Debes de soltar el pecado, debes de dejar el pecado. Porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. La dádiva de Dios, hermano. Usted no puede alabar al Señor con pecado, porque el pecado no lo deja. Usted, si aquí los hermanos, levante su mano. Es el pecado. Si usted no quiere alabar, si usted no hace algo por alabar a Dios, si usted no expresa al Señor y acá se le motiva para que lo haga y a usted le molesta, es porque usted está peleando. Usted hay algo que está impidiendo, porque el pecado nos separa de Dios. Y ahí voy a la cuarta característica. El infectado de la lepra es separado de su familia. ¿Se imagina tener que, en el tiempo de antes, que tu hijo tuviera lepra? Tenías que sacarlo. Qué difícil. Yo aquí lo cuido, no. Esa es la ley. Se tiene que ir allá donde están los demás, que tienen la misma condición. El pecado separa al hombre de Dios. Hermano, y si hay algo que no nos debe de pasar, es separarnos de Dios. Porque si tú y yo nos separamos de Dios, hermano, las consecuencias son terribles. Porque si tú estás agarrado de la mano de Dios, si tú vas con el Señor, aunque te pase lo que te pase, aunque te somate y te recontrasomate las situaciones de la vida, tú vas agarrado de la mano de Dios. Pero cuando tú te separas de Dios, ¿pero por qué te separas? ¿Por qué te sueltas? Por el pecado. En Levíticos capítulo 13, verso 46, vaya conmigo. Dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo.
fuera del campamento será su morada. Eso era desde los tiempos desde la creación, desde el tiempo de Moisés. Todo el que tuviera esta enfermedad tendría que ser separado. Separado. Y tú, como hijo de Dios, no debes de separarte por causa del pecado. Bueno, por causa de nada. No debes de separarte, no debes de soltar la mano del Señor. Santiago capítulo 4, verso 4, por favor, acompáñeme. Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en enemigo de Dios. Yo al Señor lo quiero como amigo, yo no lo quiero como enemigo. Dios guarde. Al Señor lo quiero como mi amigo. Y ese amigo que nunca te falla, ese amigo que siempre está contigo, ese amigo que te dice: yo te proveo, yo te sano, yo estoy contigo. Yo quiero ese amigo. Yo no quiero estar en enemistad con Dios. Pero hermano, para no estar en enemistad con Dios, yo no tengo que dejar que el pecado me separe de Dios. Yo no tengo que dejar que el pecado, hermanos, me haga estar en enemistad con Dios. Y la última característica de esta enfermedad, pero que en esta sí no concuerdan, es que era incurable. Pero el pecado tiene cura. Esta enfermedad era incurable. Solo Dios podía sanar a los leprosos. El texto bíblico no nos habla de cuánto tiempo llevaban estos leprosos con la enfermedad. No lo menciona. Pero seguramente llevaban sus años con esa enfermedad. Se atrevieron a hablarle al Señor. Escucharon, porque la fama del Señor iba creciendo cada vez que Él hacía milagros. Y sabían que solo Él podía sanarlos. Al leproso se le denominaba como una persona, o se le consideraba como una persona contaminada y sin remedio y sin esperanza. Pero hermano, si hay pecado, déjame decirte esta mañana una excelente noticia: hay cura. Si hay un pecado que te está molestando, que te está abrazando y que no te deja avanzar, y que ese peso no te deja caminar, hermano, hoy, esta mañana, en este lugar, el Señor te quiere sanar. El Señor quiere darte la cura. El Señor quiere darte el remedio. Esta mañana Él es la cura, Él es el remedio. Él es quien puede quitar todo pecado, todo peso del pecado que te esté molestando. Ya conocemos el pasaje que resume la misión de Dios acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. En esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo.
Hermano, un milagro, que fue lo que pasó en la vida de los leprosos. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso, que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza. Usted le pregunta a un científico, un médico, y usted le dice, bueno, dígame, es que eso no se puede explicar. Un milagro no se puede explicar. ¿Por qué? Porque un milagro es atribuido, hermanos, a la participación divina de nuestro Dios, que Él es quien lo puede hacer. Y esto ocurre con los leprosos. ¿Se imagina lo que significaba esta enfermedad? Pero, ¿qué pasó? ¿Cuántos fueron los que fueron sanados? ¿Cuántos? ¿Y cuántos regresaron? ¿Se imagina lo que representaba haber sido discriminado toda su vida y no regresar a dar gracias? ¿Se imagina lo que representaba para estos el desprecio, el sufrimiento que llevaron y no se acordaron de quién los había sanado? La diferencia entre ellos, hermanos, entre los 9 y el 1, solo se puede apreciar después de recibir el milagro. Y una diferencia muy grande. Número 1, estaba agradecido. Y es que, hermano, existimos personas que somos mal agradecidas. Que el Señor nos abre las puertas de los cielos, que el Señor nos da esto, que el Señor nos sana y no le damos gracias. Así como estos 9 mal agradecidos. Total, no me están oyendo. Fueron mal agradecidos a lo que Jesús, había hecho por ellos. Muchas personas, hermanos, somos rápidas para obtener cosas de Dios, para pedir y obtener cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a darle nada a Él. Somos pedir y nada de dar gracias, nada de ofrecerle al Señor en gratitud. Cuando venimos acá con los hermanos servidores antes de los servicios, yo les digo, hermano, nosotros estamos aquí para servir al Señor porque estamos agradecidos con Él. Y si usted sirve al Señor, no lo haga para que lo vean, hágalo como una expresión de gratitud al Señor por lo que Él ya hizo y por lo que Él va a hacer en su vida. Debemos de ser agradecidos. A estos que el Señor limpió, a estos que el Señor curó, no había agradecimiento en ellos. Y es que muchas veces no valoramos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El mismo pecado nos hace, hermanos, no ver con ojos de agradecimiento lo que Dios hace por nosotros. Pero no permita que sus ojos estén cegados, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Hermano, pero es que si apenas tengo para comer, dele gracias a Dios por ese apenas que el Señor le da. El Señor le va a dar más, pero debemos de ser agradecidos con Dios. Y nuestra forma de agradecimiento debe de ser: yo te quiero servir, Señor, aunque me cueste caminar, voy despacio. Mire, mi hermano Pedro, y lo pongo de ejemplo. Él, a pesar de la condición en la que está, él viene a la iglesia. Él, cuando no debería de venir, él debería quedarse en su casa, pero él viene. ¿Sabe por qué? Porque él le ha dicho al Señor, y no porque me lo haya dicho a mí, no, yo sé que él le ha dicho al Señor: yo te voy a servir, yo te voy a hacer hasta donde yo pueda hacerlo. Pero muchos, hermanos, tenemos todo y energía, pero no queremos servirle al Señor. Nos andan rogando para que vayamos a la célula. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Y disculpe que se lo diga. ¿Cómo va a ser eso que nos estén rogando para ir a la célula?
nos estén rogando para venir a un lugar donde nos va a hacer bien, donde vamos a crecer, hermano, espiritualmente vamos a crecer leyendo la palabra, escuchando el mensaje del Señor, adorando al Señor. ¿Sabe a quiénes se les ruega? A los que no quieren. Así, a los que no quieren. No seamos como esos 9, sin agradecimiento. No busquemos a Dios solo para obtener algo de Él. Busquémosle para darle de lo mucho que nos da. No seamos como aquel que viene y busca y viene aquí a arrodillarse, a pedirle al Señor para que le dé un trabajo, y cuando se lo da ya no regresa, pero ni a darle gracias. Seamos agradecidos. Ese uno reconoció. Primero estaba agradecido y lo expresó. Y eso, sabe, hermano, se llama alabanza. Una expresión de agradecimiento. La palabra de Dios dice que Él dio voces. Regresó, se imagina. Imagino que había regresado contento, brincando, saltando de alegría. ¿Por qué? Porque ya no iba a vivir marginado, porque ya no iba a vivir en el lugar donde estaban los pecadores. Él ya iba a poder volver a su casa, abrazar a su familia. Él estaba alegre, él estaba feliz por lo que Dios había hecho. Este leproso, ex leproso, dio alabanza a Dios por su sanidad. Y la Biblia resalta, y este era extranjero, o sea, no era ni judío. Y el Señor Jesús todavía lo dice, aún con sus doctrinas torcidas, aún con todo lo malo que tenía, dice, y este siendo aún extranjero, viene y da gracias. Y los judíos que habían sido instruidos bien, nada. Número 2. De por qué solo uno y no los 10. Les dije, estaba agradecido y lo expresó. Y reconoció, número 2, al hacedor de milagros. Y sabe que reconocer es adoración. Nosotros adoramos a Dios porque lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, soberano por sobre todas las cosas. Sea que me conteste de bien, sea que me conteste que no sea bien para mí, Él es Dios. Y eso es adoración, reconocimiento. Y lo reconoció el leproso. Reconoció cuál fue y cuál era la voluntad del Señor. Y sabe, como el Señor hace y actúa de muchas formas, la forma en que los cura ni siquiera los toca. Él les dice, vayan. Y en el camino, ellos empezaron a ver que estaban siendo sanados. Porque el Señor Él no tiene un modelo así, que así va a ser. El Señor puede obrar de la forma en que Él lo desee en tu vida. Es que así lo hizo con el hermano. No, o sea, contigo no es igual. El Señor va a obrar de la forma que sea contigo. Y si tú andas metido en el pecado, Él te va a traer de la forma que Él quiera. Él te va a hacer volver de la forma que Él lo desee. Algunos golpeados, algunos más somatados que otros. Pues así lo decidimos. Pero de que te hace volver, el Señor te hará volver. Y aprovecha la oportunidad que Él te da para volver. Aprovecha la oportunidad que Él te da para poder reconocerle y decirle, Señor, discúlpame. Señor, perdóname. Yo te he sido una persona que no te he valorado. Que no he valorado el sacrificio que has hecho por mí. Ten en cuenta el día que el Señor te hable. La palabra de Dios, dice cuál es el día de salvación. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. ¿Cuál es el día, hermano?
Hoy, dice la palabra, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana, hermano, lo que puedes hacer hoy. El mañana tú no sabes qué pasará. Tú no sabes si tendrás vida mañana. Nadie tiene asegurada la vida. La vida eterna la tenemos asegurada aquellos que le hemos reconocido y que hemos dicho: Señor, tú eres el Señor de mi vida, y yo, Padre, a ti voy a seguirte y a servirte. ¿Cuántos dicen amén? Esta persona, hermano, reconoció. ¿Y sabe qué hizo para reconocer la palabra del Señor? Nos dice en el versículo 16 de Lucas: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró, dice, rostro, su rostro hasta abajo. ¿Y sabe qué significa esto, hermano? Yo no puedo más. ¿Sabe qué significa esto? Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Aquí está mi vida. Y el Señor quiere, hermano, que dejes tú lo que digan los demás de tu vida, lo que tú haces, hermano. Si no es correcto, póstrate rostro en tierra a Dios. Dile: Señor, tú eres quien puede juzgar mi vida, porque tú eres el dador de la vida. Muchos nos escudamos y decimos: nadie puede juzgarme. Y pues está bien. Pero hermanos, hay alguien, y el más importante, que puede juzgar nuestra vida. Pero a pesar de que puede hacerlo, Él nos da una y otra oportunidad. ¿No sabe qué pasa? Que las oportunidades se van a acabar. Va a llegar un momento en que ya no vas a tener la oportunidad, y vas a querer postrarte y no lo vas a poder. No lo vas a poder hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debes de dejar el peso del pecado, dejarlo a un lado y decir: ya no quiero eso. Eso no es lo que yo deseo para mi vida. Yo quiero servir al Señor, pero no puedo servirle cargando el peso del pecado. Si tú estás aquí y eres de esos 10 que están enfermos, el Señor Jesús te quiere sanar. Los que están acá, de los que nos ven, el Señor Jesús te quiere sanar. Y no hablo de enfermedad, no, hablo de lo más importante: te quiere sanar de pecado. El pecado tiene cura y se llama Jesús. Y si eres uno, no de esos 10, sino de esos 9, que aunque fueron sanados, viven una vida indiferente hacia el que les sanó, debes de reconocer que todo lo que eres, que todo lo que tienes, se lo debes a Dios. Y debes de hacerlo hoy, no mañana. Debes de hacerlo hoy, porque hoy es el día de salvación. ¿Cómo lo hizo? Adorando a Dios, sin importarle quién lo mirara, quién lo escuchara. Y se puso al servicio de Dios, que representaba el postrarse. Decía: Señor, aquí estoy para servirte. ¿Qué quieres que haga?
en la manera, hermanos, como tú busques a Dios, en la manera como tú le sirvas, en la manera como tú le adores, en la manera como tú cooperes, estás demostrando qué tan agradecido estás con Dios. Quiero invitarles a que estemos de pie esta mañana. Por favor, hermano, que no te importe lo que hay a tu alrededor en esta mañana. Sé que la palabra de Dios ha llegado a tu corazón. Y no esperes más a correr a los pies de Cristo para que Él te sane. A la iglesia venimos no los santos, venimos los imperfectos que buscamos la perfección del Todopoderoso. Algunos dicen, la iglesia es un hospital. Claro, porque venimos necesitados, sedientos del Señor. Y en esta mañana yo te invito para que tú corras a los brazos del Señor, a los brazos de tu Padre. En esta mañana este altar está vacío, está libre, pero puede estar lleno de personas que le digan al Señor: quizás yo he sido como esos 9, que no he agradecido lo que has hecho en mi vida. O quizás tú necesites en esta mañana entregarle tu vida al Señor Jesús. Déjame decirte que hoy es el día de salvación para tu vida. No estás aquí por coincidencia, no estás aquí por casualidad. El Señor te trajo a este lugar y Él quiere salvarte. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, también pase a este lugar. Queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor por la salvación de su vida. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando esta mañana. Acude a su altar. Aleluya. Gracias, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, que sonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, y esa es mi seguridad. Los velos
Aleluya. Hoy es el día de salvación en este lugar. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Gracias, Señor. Puedo ver con claridad. Gracias, Mi Dios fe se Todopoderoso. está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me Aleluya. el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el Aleluya. control. Aleluya. Escucho un eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá y esa es mi seguridad. Aleluya. Los velos están cayendo. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Aleluya. El Señor te está liberando allí donde estás. Está encendiendo. Levanta tus manos esta mañana. Dile, yo me declaro libre. Hoy me vuelvo Libre de a pecado. levantar. Libre de pecado. Vamos, levanta tus manos esta mañana. El que me levanta. Aleluya. El que me da seguridad. Aleluya. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá. En lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Porque vendrán más pruebas. Pero de lo que venga, el Señor tendrá el control de tu vida. Si tú le das el control de tu vida. Tienes el control, nunca Y Él no pierde el control. De lo que vendrá. Tú tienes el control. Sí, Señor. Nunca pierdes el control. Gracias, Señor, por este tiempo.
Que la bendición y la gracia de tu Espíritu Santo estén sobre cada uno de los que pasaron a este lugar, como de los que se quedaron en su silla. Y que esta semana, Señor, este mes, podamos despojarnos de pecado para poder servirte con gozo y con alegría. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor esta mañana? Aleluya. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.